La juventud en general, que el Señor les bendiga, poderoso Dios. Y así, iglesia, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Vamos a ir lo que es a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y busquemos en el Evangelio de Lucas. Poderoso Jesús. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Amén. Poderoso Jesús, aleluya. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todo lo tiene, iglesia? Amén. Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice amén. Y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oremos, iglesia, y pongamos en las manos del Señor esta palabra. Bendito sea el Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Señor, en esta hora, Padre, estoy delante de tu presencia, Rey amado, Señor, depositándome en tus manos, oh Dios todopoderoso, Padre, poniendo en tus manos esta palabra, Espíritu Santo, Rey de gloria, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Espíritu Santo, Rey de gloria, Padre, que tu Espíritu Santo, Dios eterno, del discernimiento, Padre, el entendimiento, Padre, para poder impartir esta palabra con tu pueblo, Señor, que está necesitado, Padre. Tú conoces, poderoso Dios, la necesidad de este pueblo, bendito Dios de gloria, Padre, en tus manos, Dios todopoderoso, Padre, le pedimos, Señor, que usted reprenda, poderoso Dios, toda artimaña del diablo que se levanta, Espíritu Santo, oh bendito Rey de gloria, Padre, toda oposición, Padre, toda guerra en los aires, poderoso Dios, Señor, Rey de Israel, Padre, en esta hora, Dios todopoderoso, Señor, y yo te daré la honra y la gloria, Padre Santo, Señor, porque solamente tú te la mereces, Cordero de gloria, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo, a predicar tus palabras sin quitarle ni agregarle, Padre, y sobre todo, Espíritu Santo, a no predicarla, poderoso Dios, en mi propio yo, bendito Rey de gloria, Padre. Ayúdame, sujétame a tu Espíritu Santo, Rey de gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios todopoderoso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, poderoso Dios, Señor. Amén, Señor.
Y amén, poderoso Jesús, aleluya. Puede sentarse, iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Poderoso Dios, ¿quién vive, iglesia? Y a su nombre. Poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios, iglesia, porque Dios es bueno. Y hasta aquí, iglesia, el Señor nos tiene, ¿verdad?, reunidos para alabar el nombre del Señor. En esta oportunidad, iglesia, vamos a estar predicando bajo el tema un verdadero arrepentimiento, poderoso Dios, aleluya. Todos sabemos, iglesia, que cuando todos los que estamos aquí presentes necesitamos arrepentirnos siempre delante del Señor, aunque ya estemos en los caminos del Señor. Porque es necesario, iglesia, porque dice la palabra que de una u otra manera nosotros siempre le fallamos al Señor. Siempre, iglesia. Y Dios, iglesia, es lo que nos demanda de cada uno de nosotros, que nos arrepintamos siempre, iglesia. Pero vemos que en estos tiempos, iglesia, muchas veces, iglesia, ya solo porque estamos en los caminos del Señor, no queremos humillarnos delante de Dios. Es cierto. Muchas veces pensamos, iglesia, que ya con estar en la casa del Señor ya le hemos alcanzado todo. Es verdad. Pensamos que ya no tenemos necesidad de humillarnos, de pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Cierto. Pero Dios, iglesia, por medio de su palabra nos habla que es necesario que cada uno de nosotros nos arrepintamos siempre de nuestros pecados. Amén. Porque siempre le fallamos al Señor, iglesia, con vuestro ver, con vuestro ir, vuestro hablar, vuestro sentir, vuestro pensar, vuestro actuar, iglesia. Siempre le fallamos al Señor. Así es, verdad. Pero lo que el Señor, iglesia, le agrada cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios es que reconozcamos, iglesia, que en qué área le estamos fallando, en qué área estamos mal. Porque muchas veces, iglesia, solamente le pedimos perdón a Dios, pero no somos sinceros en qué área le estamos fallando. Cierto. Porque usted y yo primeramente Dios nos conoce, iglesia, y luego nosotros, iglesia, y sabemos, iglesia, en qué área le estamos fallando a Dios. Así es. Y por lo tanto, iglesia, eso es lo que Dios quiere, que seamos sinceros. Que le digamos, iglesia, qué es lo que nos está estorbando y que le pidamos misericordia al Señor. Aleluya. Así que en esta oportunidad, iglesia, vamos a estar tomando estos pasajes que hemos leído. Bendito sea el Señor, donde dice el tema Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dice la palabra, iglesia, que el nombre de este fariseo era Simón. Dice la palabra, iglesia, que este hombre era un líder fariseo, iglesia. Sí, es cierto. Sabía Pero palabra. en cierta oportunidad, iglesia, este hombre, él había escuchado de los milagros, prodigios que Jesús hacía. Dice la palabra, iglesia, que este hombre decide invitar a Jesús a su casa. Sí, amén. Pero vemos, iglesia, que este hombre no invita a Jesús por un deseo de conocer a Dios, sino por curiosidad, iglesia, cómo era el maestro. Porque en esos tiempos, iglesia, así había mucha gente Es cierto. que muchas veces llamaban al maestro solamente cuando tenían la necesidad y después se iban. Así somos muchas veces también nosotros. Así, iglesia, le pasó a este fariseo llamado Simón, que dice la palabra que este hombre invita a Jesús a su hogar para que se sentase a su mesa. Y dice la palabra del Señor que mientras Jesús llega a la casa de este fariseo, dice que entra una mujer la cual era pecadora. Ese término pecadora, iglesia, significa que era una prostituta, una ramera, como se le conoce en la palabra. Para esos entonces, iglesia, a una mujer de ese estatus era menospreciada, iglesia, según lo que hacía. Cierto. Era menospreciada, iglesia, porque dice la palabra que aún aquellas mujeres que ejercían tal trabajo muchas veces eran apedreadas. Es cierto. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque sabemos que el pecado a Dios no le agrada. Cierto. Pero muchas veces, iglesia, nosotros entramos como este fariseo que muchas veces juzgamos Cierto. a la persona. Dice la palabra en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora,
Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Oiga bien, iglesia, muchas veces, iglesia, la gente que está más perdida allá afuera son las que a veces anhelan, iglesia, estar en la casa del Señor, buscar del Señor. Que muchas veces nosotros que estamos aquí en la iglesia, muchas veces nos acobardamos. Poderoso sea el Señor. Muchas veces, iglesia, pensamos que ya solo porque aceptamos al Señor ya no tenemos necesidad del Señor, y estamos muy equivocados. Porque dice la palabra que apartados de Dios nada somos. Y muchas veces, iglesia, la gente que no conoce de Dios es la que más, muchas veces cuando vienen los caminos, es la que más se humilla de los que ya estamos aquí presentes. Es los que más se quebrantan, iglesia, delante de la presencia del Señor, que de los que decimos conocer a Cristo. Señor, yo te amo, Señor, yo soy cristiano. Es cierto. Muchas veces, iglesia, esa gente es la que verdadera se humilla delante de Dios, Amén. que de los que estamos adentro. Dice entonces el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Oiga bien, iglesia, Amén. esta mujer no venía con las manos vacías. Sí. Y sigue diciendo, iglesia, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Según, iglesia, los ingredientes de este perfume estaba derivado de una mezcla de ingredientes como el nardo, la mirra, canela y iris, que se aguardaban en un recipiente hecho de alabastro, una piedra caliza similar al mármol blanca. O sea que no era cualquier perfume, iglesia, que esta mujer derramaba a los pies del Señor. A esta mujer no le importó, iglesia, si tal vez ese perfume era de alto valor. Ella lo que quería era humillarse delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo más interesante, iglesia? Que ella, vamos a ponerlo así, que a ella no le importó que Jesús estaba, ¿verdad?, como invitado, y ella no. Es cierto. Amén. Amén. Ella tuvo, ¿verdad?, vamos a ponerlo así, el atrevimiento, ¿verdad?, pero ella lo hizo por necesidad. Porque ella sabía cómo estaba delante del Señor. Poderoso sea Jesús. Ella sabía que ya su vida ella ya no hallaba sentido, iglesia. Pero ella escuchó, dice la palabra, que Jesús estaba en la casa de aquel fariseo llamado Simón. Y dice que mientras esta mujer llega a la casa del fariseo Simón, empieza, dice la palabra donde leímos en el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando. Oiga bien, iglesia, llorando aquella mujer. Humillada. Y muchas veces, iglesia, nosotros como cristianos, pero ni una lágrima se nos sale en el altar. Cierto. Somos tan duros, iglesia. Es que decimos, oh no, es que yo soy hombre y los hombres no lloramos. Ay, somos mentirosos, lloramos. Oh no, es que yo soy sutano, yo soy mengano y yo no lloro. Esta mujer estaba llorando, dice la palabra del Señor. Estaba llorando porque ella sabía la condición en la cual ella se encontraba. Y ella sabía que solamente Jesús de Nazaret le podía ayudar según su condición. Es lo que primero, lo que la palabra relata, dice que entrando detrás, comenzó a regar con lágrimas. Pero aquí viene lo más interesante, iglesia. Todos sabemos que en Jerusalén, en Israel, todas esas áreas es un área desierta, donde el calzado que la gente usaba antiguamente eran unas chanclas, Cierto. donde por lógico, iglesia, se le iban a ensuciar los pies. Pero a esta mujer no le importó que los pies del maestro estuvieran sucios. A ella no le importó. Dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Gloria a Dios. Qué gran humillación de esta mujer, iglesia. Santo. Es un gran ejemplo para nosotros de hoy en día, iglesia, que muchas veces
Pero dice la palabra que Dios, Él ve de cerca a los humildes, mas al altivo lo ve de lejos. Bendito sea el Señor poderoso Jesús. Amén. Porque si nos ponemos a pensar, iglesia, yo no creo que los pies del maestro estuvieran limpios. Caminaba mucho. Si él caminaba, se levantaba aquel polvo, iglesia, en medio de aquel desierto. Pero eso a aquella mujer no le importó. Dice que con sus cabellos, imagínense. Cierto. A esta mujer no le importó, o es que mi cabello se va a ensuciar. No. Se humilló. Qué gran humillación de esta mujer, iglesia. Cierto. Y dice que con sus lágrimas enjugaba los pies del maestro y a la misma vez con aquel perfume. Y enjugaba con sus cabellos aquella mujer humillada delante del Señor. Aleluya. Y muchas veces, iglesia, cuando el Señor nos pide que nos humillemos delante de Él, no lo hacemos. Se nos ponemos rebeldes. Busca, iglesia, Miqueas 6:8. Bendito sea el Señor. Miqueas, poderoso Jesús, aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Miqueas 6 al 8. Amén. Oiga lo que dice, iglesia, la palabra del Señor. Oh, hombre. Lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oiga bien, iglesia, lo que el Señor está diciendo. Poderoso sea el Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Es lo primero que Dios nos pide, iglesia. Hacer justicia para nuestro semejante, iglesia. Cierto. Y sigue diciendo, amar misericordia. Pero muchas veces, iglesia, nosotros como cristianos estamos faltos de misericordia. Es verdad. Estamos faltos de la misericordia de Dios, iglesia, y decimos conocer a Dios. Tremendo. Muchas veces, iglesia, el Señor nos va a probar a ver hasta dónde, si verdaderamente somos misericordiosos. Y sigue diciendo, y humillarte ante tu Dios. Aleluya. ¿Sabe que muchas veces, iglesia, nosotros como cristianos tenemos como una rutina solamente de venir a la casa del Señor? Oh, hoy es martes, hoy es jueves, hoy es sábado, es domingo, toca culto y ya, vamos, alabamos, Señor. Pero nunca nos preocupamos por humillarnos cuando venimos a la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Nunca, iglesia, nos preocupamos en decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, Padre. Muchas veces, iglesia, solo venimos a perder el tiempo nada más. Muchas veces aparentamos que estamos orando, iglesia, pero solo Dios conoce nuestro corazón. Cierto. Muchas veces aparentamos que nos estamos humillando delante de Dios, pero Dios nos conoce. Cierto. Es que Dios se agrada, iglesia, de un corazón constrito y humillado, como dice la palabra. Amén. Un corazón, iglesia, que se humille delante de Dios, pero muchas veces, iglesia, nosotros solo venimos a perder el tiempo nada más. Tremendo. ¿Qué importa, iglesia, si el otro no ora? Preocupémonos por nosotros mismos. Si usted ve que el que está a la par suya no ora, no alaba al Señor, preocúpese usted. Que Dios le va a pedir cuenta por su alma, no por la de su hermano. Cada uno de nosotros, iglesia, somos responsables de nuestra alma, de nuestra salvación. No podemos venir culpando al hermano, a la hermana, es que yo no oré porque el hermano tampoco no ora. ¿Y qué le impide a usted y a mí alabar al Señor, humillarnos? Y no es la necesidad, iglesia, que estemos también, ¿verdad?, gritando y todo, no. Sí es parte. Pero, iglesia, dice la palabra del Señor que Ana, poderoso sea Jesús, la mujer del Cana. Dice la palabra del Señor que aquella mujer
no estaba, ¿verdad?, con aquella gritería, no, ¿verdad? En silencio, con aquel susurro, pero humillándose delante de Dios, pidiéndole a Dios que Dios le concediera el poder ser madre. Y dice la palabra que el sumo sacerdote Elí la tuvo por ebria, o sea, por borracha. ¿Es cierto? Dijo que esta mujer está borracha. Aleluya. Pero aquella mujer, solamente ella y Dios sabía cómo estaba humillándose delante de Dios. Bendito sea el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Volvamos de vuelta, iglesia, donde dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que era Simón, el que había convidado, dijo para sí, o sea, dentro de sí, en su mente, iglesia, porque sabemos, iglesia, que por naturaleza nuestra mente corre a 10,000 millas por hora. Cierto, estamos adelantados. Así somos, iglesia, los seres humanos, muchas veces nuestra mente, y ahí es donde pecamos y no nos damos cuenta. Cierto. Tenemos que pedirle al Señor que el Señor controle nuestra mente, iglesia, porque nuestra mente es perversa. Cierto. Dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Estaba arruinado el Simón. Porque Jesús, iglesia, él se autoproclamaba como el Mesías, y todos habían escuchado que él era un gran profeta delante de los hijos de Israel, que hacía milagros, prodigios, señales. Pero verdad, iglesia, que aunque nosotros pensamos en nuestra mente, pero Dios ya lo sabe. Aunque Simón no dijo ninguna palabra, pero Cristo ya sabía lo que Simón estaba pensando. Porque la misma palabra dice en Jeremías, iglesia, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre, y doy a cada uno según conforme a sus obras. O sea que Simón no tuvo de necesidad de declararle: oh Señor, pero esa mujer es pecadora. Jesús, él ya sabía que Simón en su mente, él estaba claudicando. ¿Es cierto? Amén. Y muchas veces, iglesia, nosotros como cristianos, así somos como este hombre, como Simón. Bueno, Patricio, señalar. Así somos, iglesia, que muchas veces, iglesia, juzgamos y criticamos, iglesia, a los demás, sin conocer el contexto. Muchas veces somos más prestos, iglesia, para hablar, pero muchas veces, iglesia, no nos ponemos a pensar, iglesia, que si lo que estamos pensando o declarando que así es correcto. Es cierto, Como humanos, iglesia, nos podemos equivocar. Todos, iglesia, estamos expuestos a cometer errores. Como humanos, iglesia. Pero muchas veces así estamos nosotros los cristianos, iglesia. Como este hombre, que muchas veces, y tal vez entre medio de la congregación hay alguien que no está bien delante de Dios. Tal vez el hermano recién convertido, la recién convertida, no está bien delante de Dios. Pero hay alguien que sabe la condición del hermano, y que es lo que muchas veces hacemos, es murmurar, criticar de la condición de aquel hermano y hermana. Así como lo hizo este fariseo. En vez de preocuparnos nosotros por nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, nos preocupamos por la condición del hermano, de la hermana. Y sabe, iglesia, que por eso muchas veces no crecemos espiritualmente, porque solo andamos enfocados en la condición del hermano. O que el hermano anda así, el hermano anda así, y por eso, iglesia, muchas veces no crecemos espiritualmente. Y sabe que la palabra del Señor nos dice, iglesia, bendito sea el Señor, que si nosotros vemos la paja del ojo de nuestro hermano, que primeramente nos saquemos la viga que tenemos en el ojo de nosotros. Hay mucha gente
gente, iglesia, en estos tiempos cristianos que se preocupan, iglesia, por la condición de los demás. Tremendo. Y por eso, iglesia, vemos que anda mucha gente calibajo, bendito sea el Señor, porque se preocupa por los demás. Y con esto, iglesia, no estoy tratando de decir que hay que tolerar el pecado, no. Amén. Pero primeramente, iglesia, escudriñémonos cómo estamos nosotros. Bendito sea el Señor poderoso Jesús. Porque esto le pasó a Simón, iglesia. Él estaba juzgando a aquella mujer, mas él no sabía, iglesia, que aquella mujer se estaba humillando delante del Señor. Cierto. Pero muchas veces, iglesia, así estamos nosotros como cristianos, viendo el error del otro, hermano. Oh, es que la hermana vino de color amarillo, el hermano aquí, la hermana allá, el hermano aquí, sultano allá. Cierto. Y muchas veces, iglesia, por eso no nos gozamos en la presencia del Señor, porque andamos enfocados en el error de los demás. Aleluya. En vez de humillarnos como lo hizo esta mujer, iglesia, estamos renegando, criticando y diciendo: Señor, pero es que esta hermana, Señor, este hermano, Señor, esta hermana aquí, este hermano allá. Cada uno de nosotros somos responsables, iglesia, de nuestra salvación. Tener cuenta, aleluya. Ya todos los que estamos aquí, en excepción de los niños y aún los jóvenes, ya entendemos el bien y el mal, iglesia. Y si nos perdemos, iglesia, es por vuestra propia decisión. Es correcto. Nadie tiene la culpa, iglesia, de que el hermano o la hermana se pierda. No, cada uno de nosotros somos responsables, iglesia. El Señor, por medio de su palabra, nos habla, nos exhorta, nos amonesta, iglesia. Pero muchas veces, iglesia, hemos oído sordo a la palabra del Señor y solo queremos que el Señor nos esté hablando palabras suaves, que Dios te ama, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero dice la palabra que también es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que dice la palabra que es mejor que usted y yo no le hubiéramos conocido. Ya todos, iglesia, somos conocedores de la verdad. ¿Verdad que todos en casa tenemos la palabra del Señor? Si no leemos la Biblia, iglesia, es porque somos perezosos. Pero en la palabra del Señor, el Señor ahí nos habla todo lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Aleluya. Pero muchas veces, iglesia, solo estamos esperanzados en lo que el predicador trae. Es cierto. Y cuando el predicador predica algo, muchas veces nos quedamos en las nubes porque no sabemos. Cierto. No sabemos. Pero eso es necesario, iglesia, escudriñar la palabra del Señor, dice la palabra, porque en ella encontraremos vida eterna. Y ya, iglesia, dejar de enfocarnos en los demás. Con esto no le estoy diciendo que no ame a su hermano, claro que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia? Si sabemos que alguien dentro medio nuestro no está bien delante del Señor, ya sea amigo, hermana, hermano, es pedirle al Señor: Señor, trata con esa vida, Señor, hazle entender, muéstrale su condición, Padre, en vez de estar juzgando y criticando con ese hombre. Porque ¿sabe qué, iglesia? Así como nosotros juzgamos y criticamos, hay otros que también nos juzgan a nosotros y nos critican. Aleluya. Es cierto, hermano. Sí, iglesia. Así como nosotros juzgamos y criticamos a los demás, hay otros que nos critican hasta más de lo que nosotros criticamos y juzgamos. Es cierto. Amén. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no le hemos pedido al Señor la dirección, que el Señor nos ayude, cómo es que tenemos que conducirnos. Pero muchas veces, iglesia, solo estamos enfrascados en el problema del otro, del hermano, de la hermana, en el error, en vez de preocuparnos nosotros, iglesia. ¿O acaso, iglesia, verdad que todos los que estamos aquí un día queremos ir al cielo? Sí. Pero la palabra también es clara, iglesia, que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Por lo tanto, como cristianos tenemos que escudriñarnos: Señor, ¿cómo estoy delante de ti, Señor? ¿Estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Es así, amén. Porque por eso, iglesia, muchas veces, iglesia, por eso muchas veces no prosperamos espiritualmente. Porque solo andamos, iglesia, en nuestra mente el hermano, la hermana, el hermano, y ahí susurra Satanás en la mente, que el Señor lo reprenda. Mira a la hermana,
aquí esto y por eso no somos libres para alabar al Señor. Por eso es que hay muchas ataduras, iglesia, en las vidas. Cierto. Y no le pedimos a Dios que nos ayude, que nos liberte de ese espíritu inmundo. Aleluya. Volvamos de vuelta al tema, poderoso Dios. Verdadero arrepentimiento. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, ¿qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora? Cierto. Quiero que busque, iglesia, Lucas 15, 1, 2. Más adelantito, iglesia. Aleluya. Oiga lo que dice. Por esta causa muchas veces, iglesia, Jesús era criticado por los fariseos. Oiga lo que dice. Se acercaban a Jesús. Oiga bien, se acercaban a Jesús. No eran los grandes religiosos que profesaban conocer la ley de Moisés, ¿verdad? No. Es cierto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Amén. Porque en ese tiempo, iglesia, había sacerdotes, ministros que decían conocer a Dios, pero cuando Jesús les hablaba, ellos cerraban su oído. Pero llegaban a escuchar al maestro, los publicanos y los pecadores. Es cierto. Amén. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros como nos creemos, ¿verdad? Aleluya. Ya sea estando adentro de la congregación y afuera de la congregación, o no, es que ese es pecador, ese anda aquí, ese allá, y yo. Es cierto. Y el maestro, que era 100% Dios, iglesia, él no lo rechazó. Así como un día no nos rechazó a nosotros, porque acordémonos, iglesia, que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no éramos querubines. Cierto. Tremendo. Algo así. O ya teníamos, ¿verdad? Ya todo. No. Veníamos de allá afuera del pecado también. Y sigue diciendo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, o sea, los religiosos, y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí estaban. Ahora bien, iglesia, quiero que me entiendan. El tener misericordia para los demás, aunque esté en pecado, no quiere decir que le vamos a tolerar su pecado también. Amén. Una cosa, iglesia, es tener misericordia por el pecador, y otra muy distinta es a tolerarle su pecado. Cierto. Porque yo no puedo decir, iglesia, solamente por agradar al que es mentiroso, al que anda en chisme. Porque es mi hermano, y la Biblia dice que hay que tener misericordia. Sí, hay que tener misericordia, pero no vamos a ser cómplices de su maldad, de su pecado. Porque Dios también nos va a pedir cuentas, iglesia, si somos cómplices. Así que no confundamos, iglesia, el tener misericordia con el pecador a tolerar su pecado. Como cristianos, iglesia, es hablarle de la misericordia de Dios. Mira, la Biblia dice esto y lo otro, pero la Biblia también dice que esto no hay que hacerlo, esto tampoco, esto Dios no lo aprueba. Así que, iglesia, no nos confundamos. Y sigue diciendo: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encontrara, le pone sobre sus hombros con gozo. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Es clara la palabra, iglesia. Claro la palabra. Busque, iglesia, también Mateo 21, 28. Oiga lo que dice, iglesia. Mateo 21, 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue.
Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondió, él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. El mismo Jesús lo dijo, iglesia. ¿Verdad que no dice que los que están, verdad, todo el tiempo, verdad? No. Pero con esto quiero que tampoco no me malentienda, iglesia. Porque si una ramera, vamos a ponerlo así, una prostituta, está en ese estado, pero si no se arrepiente se va a perder. Porque la palabra del Señor dice que nada inmundo entrará al reino de Dios. Pero si esa mujer, a pesar de esa vida pecaminosa que llevaba, pero viene a Dios y se arrepiente, a esto es lo que la palabra se está refiriendo. Dice, Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, delante de nosotros, iglesia. A los que tanto muchas veces nosotros criticamos, ¿verdad? Juzgamos, van delante de nosotros. Y oiga lo que dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerles. Es que muchas veces, iglesia, aún estando dentro de la congregación, somos duros de corazón. Somos tan duros de corazón, iglesia, como que si Dios nos ha hecho algo. No, iglesia, Dios no nos hace nada. Dice la palabra que Dios siempre quiere el bien para nosotros. Aleluya. Pero la palabra del Señor dice que Dios nos da el libre albedrío a escoger. Dios no obliga a nadie. Depende de nosotros, iglesia, si verdaderamente, iglesia, queremos ser salvos un día. Porque ¿sabe qué, iglesia? Se predica la palabra del Señor. El Señor nos habla, nos amonesta. Pero muchas veces cuando el Señor nos exhorta, iglesia, es donde muchas veces, iglesia, ponemos el stop. Y ahí, iglesia, es donde entra aquel contraste con Dios. Porque decimos, oh no, es que no es así, no es así. Pero muchas veces agarramos lo que nos conviene, ¿verdad? Si cuando no se nos habla de nuestro pecado, muchas veces lo recibimos. Pero cuando el Señor nos amonesta, iglesia, no nos queremos arrepentir. Y sabiendo nosotros, iglesia, que delante de Dios no estamos bien. Pero muchas veces nos creemos, ¿verdad? Los fuertes. No, Señor, yo todo está bien. Y el Señor, ¿verdad? En nuestra conciencia. Porque sabe que dice la palabra que si nuestra conciencia no nos reprende, cuánto mayor el Espíritu Santo. Es así, amén. Pero muchas veces, iglesia, así estamos nosotros, iglesia. Como les dice, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron a vos. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Sí, iglesia. Es que iglesia, el hecho de que estemos en una congregación, iglesia, no nos garantiza que ya somos salvos. No. Eso es la verdad, hermano. Podemos, iglesia, venir los 4 días de culto a la casa del Señor. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, podemos, iglesia, hasta pelarnos nuestras rodillas de tanto orar. Es la verdad. Amén. Pero si no hay, iglesia, un verdadero arrepentimiento, iglesia, y no es la gran necesidad de iglesia que usted pase 3, 4 horas, no, que si verdaderamente de corazón nos humillamos delante de Dios, porque sabe que la misma palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos anhela con gemidos indecibles. El Espíritu está dispuesto, iglesia. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice Santiago. Él está dispuesto a ver quién está listo, a quién está dispuesto para humillarse delante de Dios, pero somos duros de corazón. Somos duros de corazón, iglesia. Y estando los 4 días de culto, estando los 4 días de culto, y de eso tenemos que preocuparnos todos, iglesia. Porque dice la Biblia que en aquel día habrán muchos que le dirán, pero Señor, yo hice esto y lo otro, y el Señor nos dirá que no nos conoce.
Pero Señor, yo esto y lo otro. Es que no había un verdadero arrepentimiento, iglesia. Aleluya. Busque Mateo, iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Busque Mateo 5. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mateo 5. Poderoso Jesús. Aleluya. El sermón del monte y las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Amén. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu, iglesia, se está refiriendo a aquel que es humilde, que se humilla delante de Dios. Aquel, iglesia, que reconoce que sin Dios no es nada. A eso la Biblia le llama pobres en espíritu. Aleluya. Y no es que sean pobres, verdad, físicamente, no, en espíritu, dice la palabra del Señor. Es aquel, iglesia, que se humilla de corazón ante Dios, Gloria a Dios. que le pide a Dios perdón por sus pecados, que le pide a Dios misericordia. Aleluya. Y sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dije, verdad, bienaventurado aquel que se cree hombre y que no llora, verdad. Aleluya. Y sigue diciendo: bienaventurados los mansos, Aleluya. porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos es aquel que es humilde, iglesia. Y es lo que menos nos falta a nosotros como cristianos, ser mansos delante de Dios. Es verdad. Cierto. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Es aquel, iglesia, que está siempre a favor de la verdad. Aleluya. Aunque la mentira muchas veces se quiera introducir, verdad, pero aquel siempre está con la verdad. Sed de justicia. Aleluya. Y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Aleluya. Que el Señor nos ayude, iglesia, Amén. a cumplir estos mandamientos. Cierto. Y sigue diciendo: bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Solamente los limpios de corazón, iglesia. No dice, verdad, toda aquella multitud que está en una congregación verán a Dios. No. Los limpios. Aleluya. Si nuestro corazón está limpio delante de Dios, un día lo vamos a ver, iglesia. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Porque muchas veces, iglesia, deberíamos de analizar, iglesia, nosotros y decirle al Señor: imagine cuántos años llevamos ya en el Evangelio y que al final, iglesia, nos perdamos. Uno dice: Señor, no tiene sentido, Señor, que te haya estado todos los días en la iglesia, Padre, y al final yo me quede y me pierda. Y sigue diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquel, verdad, que no se altera, iglesia. Aquel que no se, verdad, como una llamarada de tusa, verdad. Aquella persona que es pacífica, calmada. Amén. Pero muchas veces, iglesia, es que verdad que lo damos a demostrar muchas veces nuestro carácter, Cierto. que no es pacífico. Con el hermano, con la hermana, verdad, con nuestra mirada, verdad, con nuestra actitud. Cierto. Muchas veces, iglesia, nosotros mismos damos a demostrar lo que somos. Amén. Y sigue diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cierto. Si usted escucha, iglesia, que el hermano o la hermana anda hablando algo mal de usted y que asegura que es verdad, pero usted y Dios sabe que no es cierto, no se preocupe, no nos preocupemos. Con que nuestra conciencia esté tranquila con Dios, iglesia, ¿qué nos importa que los demás anden hablando y diciendo? Gloria a Dios. Aunque los demás anden hablando y diciendo: oh, mire que el hermano, pero si usted y yo sabemos que no es cierto.
¿Por qué deberíamos de preocuparnos? Porque aquí la misma Biblia dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Regresamos de vuelta, iglesia, donde estábamos, y sigue diciendo: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de los ellos le amará más? Un acreedor, iglesia, era una persona que tenía el derecho de exigir el pago de deuda por bienes, servicios o dinero que ha prestado o proporcionado a un deudor. O sea, aquí Jesús le refiere esta parábola, que había un acreedor que tenía 2 deudores que le debían dinero a aquel acreedor. Dice que uno de estos deudores le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aleluya. Esto, iglesia, esto, lo que Jesús le declara a Simón, lo vemos en poderoso Jesús en Génesis 18. Vamos a Génesis 18, de esto del hospedaje, iglesia. Era como una cultura, iglesia, como una tradición que los judíos tenían, que cuando alguien les visitaba, ellos tenían que hacer eso. Génesis 18, 1:8. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Génesis 18, 1:8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda, que era Abraham, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y un bueno y le dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Eso era como una iglesia, porque acuérdese, iglesia, toda, y peor si venía de lejos y si andaba en sandalia, sus pies se iban a llegar sucios. Así como en este país, iglesia, está lo que es la cultura, ¿verdad? Que cuando muchas veces se visita una casa, ¿qué es lo primero que se hace? Se quitan los zapatos, ¿verdad? Cierto. Nos quitamos los zapatos, peor si es carpeta. Y aunque tal vez no, dice la gente, no te preocupes, pero uno lo hace por educación. Así mismo, iglesia, tenían los judíos esta cultura. Y aquí donde leímos, iglesia, era que estos 3 varones, dice la palabra, que ellos iban a darle la noticia a Abraham que su mujer Sara iba a dar a luz un hijo que era Isaac. Entonces viene Abraham, los hospeda a estos 3 varones, ¿verdad? Y los recibe. Dice que lavó sus pies, les dio de comer, y debajo de su tienda, ¿verdad?, en aquel árbol los recibió. Pero a Simón, iglesia, al fariseo se le pasó por alto con Jesús.
Porque si Simón, iglesia, verdaderamente hubiera invitado a Jesús con un propósito, ¿verdad?, bueno, él hubiera hecho esto. Pero Jesús aquí le recalca, conforme la parábola que le dice del acreedor y los deudores, que dice que un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 y otro 50, pero como dice que estos deudores no tenían con qué pagar, el acreedor les perdonó la deuda, ¿verdad? El acreedor es Dios, iglesia, y los deudores somos nosotros. Y sigue diciendo, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua. Oiga, qué desconsiderado Simón con el maestro, iglesia, con el Hijo del Dios viviente. Imagínense, no le ofreció agua a Jesús. Simón, Así somos muchas veces nosotros, hermano. así somos nosotros. Y sigue diciendo: no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ahí también Dios estaba obrando por medio de aquella mujer, iglesia, para que Simón, el fariseo, entendiera. Y sigue diciendo: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Porque ellos, iglesia, la cultura judía, cuando alguien se visita, ya sea vecino, amigo, familiar, ellos cuando entran a la puerta de su casa, lo primero que ellos hacen, sea hombre o mujer, ellos se saludan con un beso en la mejilla. Porque vemos, iglesia, que dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue entregado por Judas, el Iscariote, ¿qué fue lo primero que Judas hizo? Le dio un beso en la mejilla. Le dio un beso en la mejilla a Jesús. Era un sinónimo de cultura, iglesia. Pero hay mucha gente, ¿verdad?, que es mal pensada. No, dice no. Esa era la cultura de ellos, iglesia. Y dice que cuando Jesús llega a la casa de aquel hombre, no le dio el beso en la mejilla. Pero aquella mujer le dice: no ha cesado de besar mis pies. Y no creo que los pies del Señor estaban limpios, iglesia. Y más si había caminado, había levantado polvo. ¿Cierto? Es así. Y sigue diciendo: no ungiste mi cabeza con aceite. Oiga también que cuando el visitante llegaba a la casa, ungían la cabeza con aceite. Un sinónimo de respeto, iglesia. No lo hizo el fariseo. Y esto que este hombre conocía la ley, iglesia. Amén. Él estaba sabedor de que todo esto se tenía que hacer, mas él se le pasó por alto. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Aleluya. Qué gran ejemplo nos da esta mujer, iglesia, a nosotros los cristianos de este siglo XXI. Somos aguados nosotros. Qué gran ejemplo, iglesia. Muchas veces, iglesia, así somos nosotros de descuidados como este hombre Simón el fariseo, que muchas veces se nos pasa por alto ciertas cosas, iglesia, para con Dios. Pero Dios le estaba haciendo entender a este hombre por medio de esta mujer, iglesia, lo que a él se le había pasado por alto. Y Jesús mismo se lo recalca. Y sigue diciendo: bendito sea el Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Oiga bien, Jesús es enfático y dice que sus muchos pecados le eran perdonados por aquel acto de humillación que aquella mujer había hecho. Porque ella, tal vez, iglesia, la Biblia no lo habla, pero la Biblia, iglesia, pues la Biblia no lo habla, pero pienso yo que ella, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Jesús, alrededor de aquellas aldeas, provincias, él se había hecho famoso. La gente escuchaba de Jesús. Gran fama. Él escuchaba del maestro. Ellos escuchaban. Y esta mujer, iglesia, ella no perdió la oportunidad Es cierto, amén. con el maestro. Lo voy a buscar. Ella no desaprovechó la oportunidad porque ella sabía que la condición en la cual ella estaba no era buena. Aleluya. Como dice la palabra, que en cierta ocasión, iglesia, los mismos fariseos, oiga bien, es que los fariseos, iglesia, siempre estaban al margen con Cristo. Para señalarlo.
haciéndolo, iglesia, caer en cualquier cosa para después acusarlo y decirle, él blasfemó, hizo esto y lo otro, por eso crucifíquenle. En cierta ocasión dice la palabra que le llevan a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los fariseos. Y le dicen, maestro, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. En la ley le dice, Moisés nos mandó a apedrear a tales. Mas tú qué dices, según ellos, para tentarle al maestro. Dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, cuando escucha aquellas palabras, empieza a escribir en tierra. La Biblia no dice que era lo que Jesús escribía. Con su dedo, ¿verdad?, escribiendo. Y él humilde. Y le dice Jesús, quien esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Esa fue la respuesta de Jesús. Quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Delante, les dijo Jesús. Pero ellos, siendo acusados por su conciencia, porque ellos sabían también que ellos eran pecadores. Así esto, iglesia, es para nosotros también. Cuando juzgamos, criticamos, acordémonos que también nosotros somos pecadores. Dios se encargará de aquella persona que esté mal delante de Él. Dejémosle el trabajo a Dios. No querramos nosotros, iglesia, corregir a los demás cuando nuestra vida no está corregida. Sí, iglesia. Es que muchas veces nosotros queremos hacer el papel de Dios, ya solo porque yo canto, ya solo porque yo predico, ya solo porque yo oro, ya solo porque estoy en un liderazgo. Muchas veces nos autoproclamamos que tenemos autoridad sobre los demás. Ay, ay, ay. Cierto. No. Es cierto, hermano. Nadie, absolutamente nadie, tiene autoridad más que Dios. Bendito sea el Señor. Y muchas veces es que este hermano no cambia de su modo que es muy hablador, muy murmurón, que esto y lo otro, y ya cambiamos nosotros de nuestro mal. Ya cambiamos nosotros para estar juzgando al otro. ¿Verdad que no? Estamos iguales entonces. Es cierto. Y Cristo les dice, ok, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Mas ellos, acusados por su conciencia, porque ellos sabían que ellos, y tal vez, iglesia, hacían cosas peores. Porque la Biblia dice que estos hombres fariseos, a pesar de que ellos conocían la ley, pero delante de Dios estaban lejos. Hacían cosas, iglesia, que delante de Dios no estaban bien. Y Cristo Jesús les reprocha su hipocresía y les dice, escribas y fariseos hipócritas. Cristo Jesús se atrevió a reprochar su hipocresía. A pesar de que ellos, verdad, se escribían con aquellos mantos, dice la palabra del Señor, que ellos, verdad, se hacían hombres santos, justos delante de Dios, que el pueblo los alabara. Pero delante de Dios estaban lejos. Entonces dice la palabra que desde el más grande hasta el más pequeño fue yéndose, y solamente queda Jesús con la mujer. Aleluya. Viene Jesús, levanta su rostro y le dice, ¿dónde está lo que te acusaba? Se fueron, le dice. Ni yo tampoco te... Oiga, el mismo Cristo, iglesia. Y nosotros muchas veces tomamos esa autoridad de condenar a los demás. Aleluya. Ni yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, pero eso sí, vete y no peques más. Pero nosotros, iglesia, muchas veces condenamos con esta lengua. Ni el mismo Cristo, que Él tenía toda la potestad de hacerlo, iglesia, Él no la condenó. Pero nosotros, iglesia, muchas veces condenamos a los demás. Dios nos ayude, hermano. Y ya para ir finalizando, iglesia, Jesús le dice,
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, dice. Oiga, aquella mujer amó mucho. Ella se humilló. Y un claro ejemplo vivo, iglesia, de la humillación es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que Él se humilló hasta lo sumo. Y por eso Dios lo exaltó. Poderoso sea el Señor. Él es el ejemplo perfecto, iglesia. Que aún dice la palabra que cuando Él estaba siendo sentenciado a muerte, Él no abrió su boca. Él permanecía callado. Señal de humildad, iglesia, de humillación. Y dice: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este es un ejemplo, iglesia. Amén. Vamos a poner a una, como estamos tocando el tema, a una mujer ramera que venga a los caminos del Señor. Esa mujer va a estar más agradecida con el Señor que de muchos de los que estamos aquí presentes. Porque ella sabe de dónde el Señor la ha sacado. Y por eso aquí la Biblia es clara, que aquel que se le perdona más, más ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Pero nosotros, iglesia, yo sé que hay muchos, iglesias, que tal vez antes de venir a los caminos del Señor no eran borrachos, no eran drogadictos, no eran, ¿verdad? Sí estábamos alejados del Señor, pero eso no quiere decir, iglesia, que no nos vamos a humillar delante de Dios. A comparación de otros que el Señor los rescató, ¿verdad? De la brujería, de la idolatría, de cuántas cosas, iglesia. Es cierto, hermano. Y muchas veces esa es la gente que más es agradecida con el Señor. Es así, amén. Aquí la Biblia lo dice, que al que se le perdona mucho, más ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Pero nosotros, iglesia, tenemos que amar, sea como sea, siempre a Dios. Y humillarnos. Y dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Oiga bien, iglesia, el poder de la humillación. Si nosotros nos humillamos de corazón, iglesia, aún, iglesia, si no le declaramos ciertas cosas a Dios, pero le dice: tus pecados te son perdonados. Y dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Es que, iglesia, ellos estaban en lo correcto, porque dice la Biblia que quien perdona pecados solamente Dios. El hombre no tiene ninguna potestad de pedir, de perdonar pecados, porque ¿quién es el hombre para perdonar pecados? No sabía quién estaba ahí. Pero hay muchas iglesias que van ante otro hombre y le dicen: yo te pido perdón por esto y por lo otro. No, ningún hombre. Aquí la misma Biblia dice que ningún hombre tiene autoridad excepto Dios. Amén. Y Jesús, que es el Hijo de Dios. Amén. Y por eso ellos lo estaban juzgando, pero en sí estaban juzgando, ¿verdad? Pero lo que ellos no sabían, quien la estaba pidiendo perdón, quien la estaba perdonando, era el Hijo de Dios. No era cualquier hombre común. Poderoso sea el Señor. No como en estos tiempos, iglesia, que muchos van ante un hombre común y corriente, pecador y más perverso. Es cierto. Y le dice: yo vengo delante de ti pidiéndote perdón porque yo lo hice, iglesia, en un tiempo. Fui ante otro hombre a pedirle perdón por mis pecados. Es cierto. Lo hicimos, hermano. Pero, iglesia, ningún hombre tiene potestad para perdonar pecados en esta tierra. Solamente Dios. Solamente Dios, iglesia, porque a Dios le agrada que en lo secreto, ¿verdad? Donde solamente usted y Él. Amén. Y se humilla delante de su Dios y le clama a Dios. Dice la Biblia que encierra la puerta de su cuarto y se humilla delante de Él. Dios le oye. Amén. Y sigue, iglesia, diciendo: pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oiga también el poder de la fe, iglesia. O sea que esta mujer iba con fe, iglesia. Amén. No como muchos de nosotros, ¿verdad? Que venimos a la casa del Señor, pero nuestra fe mengua. Ay, ay, ay. Esta mujer iba con aquella certeza, con aquella seguridad, así como lo hizo la mujer del flujo de sangre, Sí, fue tremenda. que dice la palabra
que ella que solamente tocó el borde del manto del maestro. Y dice que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y como había entre aquella multitud, le dice: Señor, y todavía preguntas quién te ha tocado si entre medio de esta multitud. Y Jesús le dice: es que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí, le dice el Señor. Imagínense, iglesia, el poder de nuestro Dios. Por eso es necesario también la fe, iglesia. Y así como decimos en el principio, iglesia, el tema, un verdadero arrepentimiento. Humillarnos delante de Dios, iglesia. Y declarar, la iglesia, en qué área le estamos fallando a Dios. Y ser sinceros y honestos con Él. Que eso es lo que Dios le agrada. Pero cuando decimos: Señor, te pido perdón, por si al caso, Señor, te he fallado. Por si al caso, Señor, perdóname por si te he ofendido. Y Dios diciendo: ¿cómo? Si dice la Biblia que no hay hombre en la tierra que no haga el bien y nunca peque. Todos pecamos, iglesia. Todos le fallamos a Dios. Por eso es necesario siempre pedirle a Dios perdón. Y hasta aquí, iglesia, ha llegado mi tiempo. Póngase sobre sus pies. Damos gracias a Dios, iglesia, por esta palabra que el Señor nos ha permitido traer y compartir con cada uno de ustedes. Gracias, Señor, te damos, Padre de gloria, Señor, poderoso Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora, poderoso Rey de gloria. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Padre Santo, Señor, por recordarnos, Padre de la gloria, Señor, que nosotros, Padre de la gloria, necesitamos, Señor, siempre humillarnos ante ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, a cumplir tu palabra, Señor, como está escrita, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a esta juventud, Padre de la gloria, Señor. Mira a estos jóvenes, Padre. Yo sé, poderoso Dios, que para ellos no es fácil, Señor, pero con tu ayuda todo es posible, Padre. Poderoso Dios, trata cada día con cada uno de nosotros, Señor, con esta juventud, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a ser ejemplo, Padre de la gloria. Ayúdame, Señor. Gracias. Y ayuda a tu pueblo, Señor, que está en esta tarde, poderoso Rey de gloria, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te adora, Cordero Santo de Dios. Ayúdanos, Señor amado, Padre, a ser más humildes, Señor, delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, a seguir ese ejemplo, Padre, que esa mujer nos dio, Padre Santo, Señor. Que no le importó la condición que ella se encontraba, Padre, pero ella se fue y se humilló ante el Maestro, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, Señor. Yo te doy gracias, poderoso Dios, porque hasta aquí me has ayudado, Señor. No ha sido por mi propia fuerza, Padre, porque como dice tu palabra, Señor, que solamente somos siervos inútiles, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, cada día, Padre. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Santo. De hecho, y seguirás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, poderoso Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, iglesia, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y así dijo con cada uno de vosotros a mi hermana Alba, que quedará con cada uno de vosotros. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Siga así, hermanos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Cierre sus ojos y agradezca a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Que por su gran misericordia, aleluya, bendito sea nuestro Dios en esta noche. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Bendito es tu nombre, Señor, por tu palabra, por cada joven, Señor. Oh Dios mío, que estuvo, Padre del cielo, ahí, Señor, frente, oh Dios mío, de la gloria, aleluya, dirigiendo, cantando, Dios mío. Bendice la juventud, Jehová Dios Todopoderoso. Bendice cada joven, Dios de la gloria, aleluya, Señor. Gracias, Cristo, porque eres bueno. Si hay alguno, bendito sea nuestro Dios, que quiere reconciliarse
encontrarse con el Señor, que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Este es el día de salvación, este es el día que ha hecho Jehová, bendito sea el Señor. Si quisiera, bendito sea nuestro Dios, aceptar a Cristo, Él está con los brazos abiertos, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, gracias, Cordero Santo, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Te ruego, Padre eterno, aleluya, que sea usted, Dios de los cielos. Ahí, Padre eterno, aleluya. Clamamos, Padre, por las familias que piden oración, Dios de los cielos. Por la familia Hernández, Señor amado de la gloria. Poderoso Dios, aleluya. En esta hora, Padre, te ruego, Dios mío, por esta vida, Señor amado, que pide, Señor, oh Dios mío, la bendición de lo alto, Señor amado, aleluya. Bendice allí, Padre eterno. Llega ahí, Señor, con tu gran poder, Padre eterno, tocando, salvando la vida, Dios de la gloria. Gracias, Cristo, porque eres bueno, Dios de los cielos, aleluya. Poderoso es el Señor, gracias.